Veamos el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. ¿Cómo hacemos su diagnóstico? En la angina estable, el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir, doctores? Que una historia típica tiene valor diagnóstico absoluto. Pero le podemos pedir una ergometría, por ejemplo. Al paciente le vamos a hacer que corra, ¿no? Bueno, va a ser el cardiólogo que corra sobre una cinta y luego su EKG. ¿Bien? También le podemos pedir otras pruebas. Por ejemplo, le podemos pedir gammagrafía de esfuerzo. Le podemos pedir ecografía de esfuerzo. Tanto la gammagrafía como la ecografía de esfuerzo tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad, ¿no es cierto?, que un electrocardiograma, ¿no? Es la gamografía con esfuerzo y el ecocardiograma con esfuerzo. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la gammagrafía con esfuerzo? Le vas a colocar un marcador. Este marcador o trazador, este trazador no se visualiza en zonas isquémicas, pero durante el ejercicio. Cuando el paciente está en reposo, se puede visualizar sin ningún problema, pero ya cuando el paciente entra en estrés, en ejercicio hacia actividad física, no se visualiza ese trazador, ¿no? Y obviamente ya el diagnóstico definitivo es la coronariografía, ¿ok? El diagnóstico definitivo viene a ser la coronariografía que estamos observando a este nivel, la estenosis. Los síndromes coronarios agudos. ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? Lo primero que debemos pedir en estos pacientes, antes de los 10 minutos, debemos pedir, doctores, un electrocardiograma, un EKG. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, el paciente viene con un dolor torácico retroesternal, opresivo, y se puede irradiar al cuello, mandíbula, a la región interescapular, al brazo izquierdo, cara interna, una duración ya mayor de 30 minutos, que no va a ceder al reposo, además, o a la administración de los nitratos, y que de repente se presenten ancianos, mujeres, diabéticos, ¿no es cierto? Bien. Estos pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes mellitus, pacientes diabéticos, su equivalente anginoso viene a ser la disnea. Ese es su equivalente anginoso. Es decir, estos pacientes no te van a presentar dolor de pecho, así como en cualquier otro paciente. Te presentan disnea. Ese es su equivalente anginoso. Y le vas a pedir EKG. En los primeros 10 minutos le pide su EKG, doctores. Y en el EKG, obviamente, lo que vas a observar es elevación del segmento ST, ¿no es cierto? Muy bien, en el EKG debe recordar unos datos muy importantes. Cuando hablamos de isquemia, cuando hablamos de lesión y cuando hablamos de necrosis. La isquemia en el EKG lo vas a ver en las ondas T. La lesión lo vas a ver en el segmento ST. Y la necrosis lo vas a ver en la onda Q, ¿ok? Entonces, hablamos de una isquemia y hablamos de las ondas T, por ejemplo, una isquemia subepicárdica o subendocárdica. Entonces, acá viene la mnemotecnia. Las T son mentirosas y las ST es de sinceras. Por lo tanto, si me dice una isquemia subepicárdica, como que me está diciendo encima, ¿no es cierto? Entonces es mentirosa, acuérdate. Por lo tanto, la onda T se va a ir hacia abajo. Y cuando me dice que es una isquemia subendocárdica, la onda T se va a ir hacia arriba. Sucede lo contrario con la lesión. Por ejemplo, si me dicen una lesión subendocárdica, la ST va a ir hacia abajo, infradesnivel. Y si me dicen lesión subepicárdica, va a haber más bien una elevación del segmento ST. Y la necrosis, yo voy a observar la onda Q. Cuando hablo de una onda Q patológica, generalmente estas ondas Q suelen aparecer aproximadamente en promedio a las 7 horas. ¿Ya? Y la duración, ya hablamos cuando es patológica, cuando mide más allá de un cuadradito, más allá de 0.04 milisegundos. O que suelen ser, doctores, mayor a un tercio, ¿cierto? En profundidad, mayor a un tercio de las ondas R, ¿ya? Y obviamente tiene que ser en derivaciones contiguas, es decir, de acuerdo a las caras, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. Entonces, si es que, por ejemplo, tenemos un infarto de cara inferior, las derivadas van a ser 2,3 AVF. Y estos datos de acá de las caras sí tienes que recordarlo de memoria, doctores. ¿Ya? Cara inferior, entonces, 2,3 AVF. Cara lateral, septal anterior, te lo voy a enseñar con una mnemotecnia. Acuérdate de esto, mira. Acá tenemos el septum.
Acuérdate de la sal. Y acá vienen las precordiales. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Entonces, en la cara septal le corresponde V1, V2. En la cara anterior le corresponde V3, V4. Y en la cara lateral baja le corresponde V5, V6. ¿Ok? Y la cara lateral alta, alta, es AVL. Y también es la derivación 1. ¿Ok? Esa es la lateral alta. Y tenemos entonces la anterior, la septal, la lateral alta, baja, la posterior. Doctores, en la posterior debe recordar que se ven en las derivadas V1 y V3 descenso más bien del segmento ST. Ojo con eso. Te pueden decir que el paciente tiene elevación del segmento ST en las derivadas 2, 3 a VF y descenso del ST en V3 de V1 a V3. Eso es un infarto inferoposterior. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. Normalmente estas se verían en las derivadas V7 y V8, pero ya no los pedimos, ¿no? Por eso lo vemos en V1 y V3, pero al revés. ¿Ok? En el ventrículo derecho también podemos pedir otras, por ejemplo, V3R o V4R, una elevación del segmento ST a ese nivel. Generalmente, cuando hay una oclusión de la arteria coronaria derecha en su tronco, va a afectar tanto a la parte septal, va a afectar tanto a la parte diafragmática como a la cara posterior, al ventrículo derecho, ¿no? Cuando hay una obstrucción de la coronaria derecha, ¿ok? Bien. Lo segundo que vamos a pedir en este paciente va a ser, doctores, las troponinas. Y las troponinas van a ir elevándose de acuerdo al tiempo del inicio del infarto. ¿Cuál es la primera que se va a elevar? La mioglobina es la primera en elevarse. ¿Ok? La mioglobina, doctores, va a ser la primera en elevarse. El inicio suele ser en 1 hora y se normaliza a las 24 horas. Por eso yo me acuerdo de la mioglobina del 1:1. Porque se inicia a la primera hora y dura un día. Luego tenemos las troponinas. Y las troponinas puede ser la troponina I o puede ser la troponina T. El inicio de las troponinas es entre las 3 a las 4 horas aproximadamente. Ha sido pregunta de examen, recuerda, 4 horas. Y se va a normalizar entre los 7 a los 10 días. Te menciona que la troponina T puede llegar hasta los 14 días y la troponina I hasta los 10 días. Estas enzimas, las troponinas, son las más sensibles, doctores. Y con esto vamos a hacer el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. CPK-MB también va a iniciar a las 4 a 9 horas y se normaliza de 2 al tercer día. En el segundo al tercer día ya está normalizado. Por eso que la CPK-MB se puede utilizar, doctores, para reinfartos, porque a los 2, 3 días ya se está normalizando. Por eso la pregunta era, ¿cuál es la enzima que se utiliza para reinfartos? CPK-MB. ¿Ok? Eso sería sobre el diagnóstico, doctores, de cardiopatía isquémica.